Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos después de esta breve pausa que tuvimos por las festividades maravillosas de Pesaj. Eh, Hoy vamos a estudiar la parashá Shemini, que comienza así. Dice, y fue dentro del octavo día. Llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. O sea, fíjense que en este versículo, que es el primero de esta parashá, lo único relevante o nuevo es el octavo día, ¿verdad? Rashi, con respecto a eso, dice que esto quiere precisar que era por mandato expreso de Dios que Aarón entraba en el santuario y ministraba en el sumo sacerdocio para que no dijeran que él entró por su propia voluntad. Y esto trata de darnos una antesala a lo que sucederá más tarde con los hijos de Aarón, que se introdujeron en el recinto sin ser invitados. Ahora, ya sabemos que esta es la historia donde los dos hijos de Aarón mueren porque un fuego extraño los consumió, pero lo extraño es, o la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hay que esperar que Dios nos invite si en verdad Él está en todas partes? O sea, el campo es Dios. Entonces, ¿cómo que es eso que nos tienen que invitar a entrar, que no podemos entrar si son invitados? Primero que nada, esto de que Dios está en todas partes es cierto, pero la sabiduría de la Cábala nos ha demostrado que todo se basa en jerarquías de frecuencias vibratorias. Aquí mismo, en este mundo, cuando entramos en contacto con un voltaje mayor al que podemos resistir, perdemos la vida. Y eso se llama electrocución. Asimismo sucede en los niveles superiores, en donde todo es electricidad, energía, fuego. Tenemos esta ignorancia de creer que las leyes de este mundo son equivalentes a las de los mundos superiores, cuando claramente la Cábala nos explica que cada mundo, cada dimensión tiene sus leyes, tiene sus manifestaciones y el modo en cómo hay que interactuar con cada nivel es explicado en la Cábala. De hecho, la Cábala se trata de eso, de explicarnos o de enseñarnos o de revelarnos qué hay en cada dimensión, cómo funciona, qué leyes operan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para dar respuesta a la pregunta inicial, ¿por qué hay que esperar que Dios nos invite si Él está en todas partes? Debemos hacer una distinción fundamental entre la omnipresencia, está todo el tiempo presente, y el acceso autorizado. Que Dios esté en todas partes no significa que en cualquier estado de conciencia podamos acceder a todas sus dimensiones. Para eso, Dios se fracciona en las sefirot. Para eso, la luz se fracciona y va fraccionándose y al mismo tiempo va bajando su frecuencia para que pueda llegar a un nivel soportable por la densidad de la materia, ¿verdad? En la Cábala se habla de Kedushá, santidad, como una frecuencia específica que no es automática, sino que alcanza a través del trabajo interno la preparación del recipiente y sobre todo el consentimiento del cielo, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto del consentimiento del cielo? Como que si hubiera una persona ahí que dice pasa, entra o no entra. Esto quiere decir que cuando un ser humano se prepara para entrar en un espacio sagrado, ya sea físico, emocional o espiritual, necesita un tipo de alineación que no se improvisa. Es como querer mirar al sol de frente sin haber desarrollado la capacidad de soportar la luz.
el resultado, como nos muestran las escrituras, puede ser devastador. Nos los muestra los hijos de Aarón. El caso de Nadab y Abiú nos revela que ni con la emoción ni con el entusiasmo espiritual es suficiente para acceder a dimensiones superiores. Hace falta una estructura, una guía, un límite que canalice esa energía hacia una vasija capaz de contenerla. Y de eso se trata la Binah, mis amigos. Yo quiero que entiendan esto, que es muy importante por todo lo que circula en las redes y en todos. Jochma, la expansión, la sabiduría, la revelación de la luz, pero la Binah es la estructura, la pedagogía, el método. Una Jochma sin la Binah es devastadora, es un río que se desborda, es un tsunami. Necesitamos a la Binah para hacer la contención. De lo contrario, en el caso de los hijos de Aarón, vemos un fuego que debía elevarse, termina consumiendo al que se acerca sin el debido permiso, sin la conciencia del momento y del espacio. En este sentido, cuando el texto nos dice, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, no es una simple formalidad, es una señal de que el acceso al nivel sacerdotal, el trabajo con las energías sagradas no puede ser autónomo. Hay un orden, una cadena de transmisión e instrucciones precisas para efectuarlo. Moisés representa la conciencia de Da'at, mis amigos. Es el conocimiento superior que sabe cuándo es el momento oportuno. Aarón, por su parte, representa el corazón, la bondad canalizada, el amor sagrado que solo puede operar cuando está en sincronía con la voluntad superior. Yo quiero que entiendan una cosa. Dios, a pesar que nosotros en la visión de los profetas tenemos la visión de la Merkaba, que es un ser de barba blanco, como hemos graficado a Dios, eso es una proyección solamente del mundo de las formas. Dios, realmente el universo, el infinito, es solo conciencia, mis amigos. Es Da'at. Por lo tanto, para nosotros alcanzar esos niveles que estamos buscando, las experiencias místicas, lo sobrenatural, para alcanzar todo lo que deseamos, lo que necesitamos es alinearnos con la conciencia universal. Y la conciencia es nuestro estado presente, es lo que vamos integrando como aprendizaje. Hoy yo pensaba en algo en la sinagoga, porque estaba sentada al lado de un chico que es muy joven, pero o sea, es afinado cantando, pero a mí en lo particular no me gusta porque tiene mucho vibrato, ¿no? Entonces, él hace una corrección al Balcoré, que es el que estaba leyendo la Torah, entonces el Balcoré le dice, tienes razón, y entonces él se empieza a reír y todo eso. Y eso me hizo reflexionar en por qué la cábala en tiempos antiguos era para personas que tenían más de 40 años, porque es a partir de los 40 años, o sea, ya cuando una persona cumple 40 años, ¿verdad? O un hombre sobre todo, las mujeres tenemos esa madurez un poco más, desde muy jóvenes, desde que, bueno, somos más maduras en ese sentido que el hombre. Eh, hacia los 40 años, uno va como fijando su personalidad, fijando quién es, la estructura de su ego. El ego es una necesidad del yo. Entonces, es como necesario. Y es a partir de los 40 cuando empiezas a estudiar la Cábala, empiezas a darte cuenta que el ego
es un instrumento para ti y no tú eres, y no ser tú el instrumento para el ego. Entonces, para nosotros, la conciencia tiene el opositor y el opositor es el subconsciente que saca a la conciencia de su estado consciente, valga la redundancia. A veces, por ejemplo, tú entraste, dejaste la llave en un sitio y cuando vas a salir estás buscando la llave por todas partes porque se te olvidó dónde la dejaste. En ese momento estabas en tu subconsciente operando cuando dejaste las llaves. No estabas en la conciencia. A eso me refiero, mis amigos. Cuando uno está consciente, que uno ha integrado la sabiduría y el entendimiento dentro de su conciencia, es cuando uno se puede conectar con el campo universal. Por eso, una de las cosas que se trabaja en el libro que escribí, La Cábala de la Abundancia, es hacernos conscientes de esos pensamientos que vamos teniendo. Es una programación neurolingüística para irnos haciendo conscientes de esos pensamientos que estamos ocultándonos constantemente y que son nuestros saboteadores. ¿Ok? Entonces, es importante que estemos en nuestro estado presente, que estemos despiertos cuando estamos operando en nuestra vida cotidiana, porque es lo único que permite que nuestra sabiduría actúe en lugar de nuestro ego y que nuestras respuestas sean a partir de la sabiduría y no a partir de lo reactivo del animal. Fíjense que en esta parashá hablamos primero de los hijos de Aarón y todo eso y de repente sale la kashrut, las leyes de la kashrut, que supuestamente no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero sí, sí tiene que ver, porque esto se trata, las leyes de la kashrut, se trata de controlar al animal interior. En aquella época, en la época de la Torá, no había explicaciones, cosa que la ciencia hoy en día sí las encuentran, pero en aquel momento era, bueno, esto lo dice la Torá, Dios lo dijo, así es. No sabemos por qué, no sabemos, simplemente obedecemos. Pero hoy en día, por ejemplo, la Torá nos dice, no comas cerdo, y hoy en día la ciencia ha demostrado que el cerdo es el único animal que no transpira. Entonces, todas las toxinas se quedan dentro de la carne del animal. No importa que el animal coma bellota, porque así mi yerno me dice, no, pero si el cerdo, el jamón que yo como es de bellota, este es la pata cuesta 500 euros, digo, me puede costar 10.000, mi amor, pero, y comerá bellota, pero no transpira el animal, no transpira, porque su capa de piel es muy gruesa, eso es el chicharrón. Entonces, eh, hoy en día se saben muchas cosas que antes solamente habían explicaciones eh, místicas, o que si la pezuña, que si aquel, que si el otro, pero en realidad son maneras de contener a nuestro animal interior. Y de eso se trata también los sacrificios. Ahora quiero que vean esto, fíjense. En Levítico 10, del 16 al 20, dice, esto es un poquito largo, pero fíjense, dice, entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y ya había sido quemado. Se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y dijo, ¿por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Porque es santísima y es lo que se les dio para perdonar la culpa de la comunidad y hacer expiación por ellos ante Yahvé. Puesto que su sangre, bueno, Yahvé, Yud-Heh-Vav-Heh, ya saben, puesto que su sangre no fue llevada al santuario y ciertamente debiste haberla comido en el santuario como te ordené. O sea, Moisés está regañando a Aarón y a sus hijos porque no se comieron el holocausto como él lo había ordenado. Pero resulta que Aarón estaba de luto
sus hijos se acababan de morir. Entonces Aarón le dijo a Moisés, mira, hoy trajeron su ofrenda por el pecado y su holocausto ante Hashem. Y esto me ha sucedido, o sea, la muerte de mis hijos. Si hubiera comido ofrenda por el pecado hoy, ¿le habría dado la aprobación a Hashem? Cuando Moisés oyó esto, lo aprobó. Ahora, el Midrash nos cuenta que esto que dice Moisés lo aprobó no fue banal. Moisés pasó por todo el campamento para gritar que en ese asunto, cuando Moisés lo reprendió delante de todo el mundo, entonces él pasó por todo el campamento. Acuérdense que eran 600.000 personas. Él pasó por todo el campamento a gritar, Aarón tiene razón y yo estoy equivocado. Figúrense. Y este episodio nos enseña la humildad de saber reconocer un error públicamente y la sensibilidad de actuar desde el corazón en momentos de dolor. O sea, dense cuenta lo que les estoy diciendo de la trascendencia de ley. Moisés, que era el que hablaba con Dios cara a cara y el que tenía toda la autoridad y que era estricto en la práctica, porque era el que recibía todos los mensajes. Tuvo el valor de decir, me equivoqué. En ese momento era más importante el dolor de Aarón, aunque él no lo expresara, pero su luto interno era más importante que la ley del holocausto, lo cual nos hace ver que todo dentro del universo es flexible. O sea, cada caso, mis amigos, se analiza de una manera particular. Ninguna ley es inquebrantable, es general, es rígida. Así no funciona el universo. Mientras hay gente que quiere hacer sus prácticas con rigidez por encima de cualquier cosa, la Torá nos está enseñando que cada caso se analiza con pinzas y que se toma en cuenta primero la sensibilidad del corazón antes que la ley. Y a mí eso me parece extraordinario porque nos habla de la compasión de la misericordia universal. Moisés, que era el líder más grande, no tuvo vergüenza en admitir frente a todo el pueblo que estaba equivocado. Y esto no solo engrandeció a Aarón, sino mucho más a Moisés, porque demuestra que un verdadero líder no busca siempre tener la razón, sino ser fiel a la verdad, incluso cuando eso significa reconocer sus propios. Decir, mis amigos, no sé, no es un pecado, no es un error. Cuando uno tiene que decir no sé, reconozco mi culpa, reconozco mi error, uno se está humanizando y uno está dándole un golpe maestro al ego. Además, el motivo por el cual Aarón no comió la ofrenda, aunque la ley técnica mandaba hacerlo, es profundamente humano. Aarón entendió que aunque la norma pedía una acción, su estado interior no estaba en sintonía para realizarla de manera auténtica. Y no quiso cumplir el ritual de manera vacía, sin corazón. Y eso fue aceptado por Dios. Díganme si eso no es extraordinario cuando muchas veces nos enfrentamos a estas prácticas ortodoxas que quieren ser más rabinos que a Rabbi Akiva. Entonces, para nuestra aplicación diaria, mis amigos, ¿qué quiere decir esto? Primer punto, cuando nos equivocamos,
no nos aferremos a nuestro orgullo. Reconocer los errores frente a los otros no nos hace pequeños, sino más grandes y dignos de respeto. Cuando actúes, hazlo de manera auténtica y no automática. Incluso si se espera algo de ti, si tu estado interior no es coherente, a veces lo más sagrado es ser honesto con lo que estás viviendo, mis amigos. Y luego, la tercera cosa es sentir empatía antes de juzgar. Moisés primero juzgó a los hijos de Aarón, pero cuando escuchó la historia completa, entendió el dolor detrás de su acción. Y no siempre sabemos por qué alguien actúa como actúa, mis amigos. Y siempre nos precipitamos a dar un juicio de lo que vemos o de lo que vimos. Detengámonos, pensemos, bueno, no sé lo que hay detrás de esta situación. Como no lo entiendo, no voy a emitir un juicio. Eso es lo más sabio que podemos hacer. Lo que nos va a liberar de una autoflagelación, una autocondena interna, porque siempre terminamos haciendo lo que le criticamos a los otros. Entonces, mis amigos, no se trata de que Dios esté lejos y de que haya que esperar una invitación como quien espera una llamada de teléfono. Se trata de saber cuándo nuestra vasija interna está lista para sostener más luz sin romperse. La verdadera espiritualidad no es saltar etapas, sino refinar cada partecita nuestra para poder escuchar cuando esa voz interna nos está llamando. Y es justamente por esta razón que el uso indiscriminado de conjuros, nombres divinos, meditaciones que movilizan grandes cantidades de energía espiritual puede ser perjudicial. La cábala, mis amigos, no es una colección de trucos místicos ni una fórmula mágica para acceder a lo invisible y a la voluntad. Y se los digo porque hay por ahí muchos rituales que llaman la atención, que la gente está vendiendo. No voy a nombrar ningún tipo de personas ni técnica, pero tengan cuidado porque eso revuelve las vidas, mis amigos. La cábala es un mapa de conciencia profundamente estructurado que nos enseña a calibrar nuestra vasija para poder recibir luz sin colapsar. Como yo, por ejemplo, voy a comandar cuando, cuando uno no está consciente de las cosas, pasan este tipo de cosas. Me explico. ¿Cómo yo le voy a pagar a una persona que está en Jerusalén un ritual para que compre mi alma, para que, qué sé yo, rescate mi alma? Esa persona ni siquiera me conoce. O sea, es una cosa tan inmadura espiritualmente, de verdad, que o sea, parece que no, o sea, parece que sea gente que está comenzando en este camino de la cábala. ¿Cómo gente que está estudiando, que entiende la profundidad de la cábala, va a hacer este tipo de cosas cuando ni siquiera, o sea, como que si esto es, vamos a para el supermercado a comprar una lata de caraota? O sea, ¿entienden lo que les digo, no? Por favor, esas cosas revuelven nuestras vidas. Con la energía no se juega, mis amigos. Esto tiene que ser una cosa muy delicada. La psiquis es algo muy delicado. ¿Ok? Cada nombre divino es un canal de energía, un código que conecta dimensiones muy específicas del árbol de la vida. No son palabras sueltas ni símbolos vacíos. Son altísimos voltajes, altísimas frecuencias que si no se encuentran con nosotros en una intención alineada, en una pureza emocional mínima,
en un respeto profundo por el proceso, puede desestabilizarnos, quemarnos o incluso cerrarnos caminos que aún no comprendemos. La historia de Nadav y Abiú es una advertencia amorosa para todos y nos dice, no entres donde tu alma aún no sabe sostener la luz que allí habita. ¿Okay? Por eso esta porción viene a recordarnos algo esencial. No hay que ir en busca de lo sobrenatural. Es lo sobrenatural quien vendrá a buscarnos a nosotros cuando estemos listos. La luz no necesita ser forzada, solo espera que la vasija esté afinada, preparada, expandida con humildad y trabajo interior. Nuestro deber, mientras tanto, no es correr detrás de lo espiritual como quien corre detrás de una ilusión. Nuestro deber es hacer nuestro trabajo aquí, limpiar el corazón, refinar los pensamientos, pulir las emociones, reparar vínculos, actuar con compasión, elevar cada día lo más mundano, mis amigos, porque cuando el alma madura, el cielo se abre solo y las puertas del cielo se abren desde adentro, no las podemos empujar, la cerradura está hacia adentro, es el cielo quien nos busca. Nuestro trabajo es bajar la luz aquí, para que la luz venga a nosotros. La mayoría de las personas están buscando ese toque místico, no solo por curiosidad, sino porque en el fondo intuyen que hay algo más que da sentido. Solo que el ego busca dispersar ese susurro del alma, mis amigos. Entonces nos distrae y usa nuestras carencias para desviar nuestra atención de esa búsqueda. Buscar satisfacer nuestras necesidades no está mal, es parte del alma buscando su origen. El problema es intencionar nuestra búsqueda hacia lo auténtico, hacia lo real, en lugar de quedarnos solo en satisfacer la necesidad, porque allí el Yetzer Hará nos agarra debido a la impureza de intención. Por eso es importante canalizar la necesidad con sabiduría, para no caer en la ansiedad espiritual o en prácticas que, en lugar de elevarnos, nos fragmenta. Y aquí les voy a dar la última revelación espiritual que tuve. Y quiero que entiendan esto bien porque es muy importante, mis amigos. El Yetzer Hará ama a Dios. Lo ama tanto que lo defiende de nosotros. ¿Se dan cuenta? Lo defiende de nuestra impureza. Todas las pruebas que nosotros vivimos, que el Yetzer Hará nos pone, es porque está buscando que nos limpiemos para poder acceder a algo más grande. El Yetzer Hará es el escudo de Dios contra nosotros, contra nuestra impureza. Tengan eso siempre presente, porque cuando algo pasa, cuando Gébora nos presiona, como nos está presionando esta semana, nos está limpiando, nos está depurando nuestras carencias, nuestras dificultades, nuestra falta de Gébora, está trabajándonos. Entonces, tengan siempre eso presente. El Yetzer Hará ama a Dios, fue creado por Dios y está allí para proteger a Dios de nosotros, para que nada impuro traspase el umbral que pueda contaminar el campo cuántico. Por eso cada quien está encerrado en clipot, pero la clipot está protegiendo a lo divino de nosotros. Así de claro y de crudo es. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de qué manera podemos enfocar nuestra búsqueda para alinearnos con la frecuencia vibratoria adecuada. Número 1, cuida tu intención antes que tu técnica. Nos los acaba de enseñar la Torá.
No es lo que haces, sino desde dónde lo haces. El universo responde al estado interno, no a la técnica. Antes de buscar abrir portales, pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Para qué quiero conectar? ¿Para recibir de modo de compartir o para recibir para tener más poder y manipular? Porque en el fondo, el que quiere más poder es para manipular, para que todo juegue a su favor. En cambio, cuando uno quiere recibir para compartir, entonces uno está saliendo de el deseo, no, de la alegría egoísta o de la felicidad egoísta. Fíjense que los filósofos dicen que hay dos tipos de felicidad: la felicidad egoísta y la felicidad para compartir. Cuando nosotros estamos saliendo de esa felicidad egoísta, es cuando estamos cuidando nuestra intención. La felicidad egoísta nos va a llevar indiscutiblemente a la infelicidad, porque es muy breve la felicidad egoísta. ¿Okay? Luego, cultivar la belleza de lo cotidiano es el segundo punto. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que lo sobrenatural, Dios, el campo, como lo quieran llamar, ama lo simple. Esto quiere decir que nuestra casa, nuestra mesa, es el altar del templo. Nuestra comida tiene que ser una ceremonia. Nuestro silencio puede ser una plegaria. No tienes que decir nada. En tu silencio, cuando estás controlando a tu animal interior, a tu reactividad, a tu odio interno o a tu rabia, a tus ganas de defenderte, de reactivar eso, ese ego, tú estás haciendo una plegaria. La plegaria no es solamente decir palabras bonitas, no. La luz, mis amigos, es inteligencia y a la vez está consciente de sí misma. Entonces, cuando la luz ve que respetas lo pequeño, te confía lo grande. Punto 3. Respeta los ciclos. El alma, mis amigos, florece como la naturaleza, por estaciones. Ya lo hemos hablado en Introducción a la Cábala, he hablado de las estaciones de los 4 elementos. Hay momentos de silencio, hay otros de intensidad, hay otros de espera. Cuando honramos nuestros tiempos sin forzar experiencias, el misterio se revela por sí solo. Y para eso tenemos una guía en el calendario hebreo, que es una metodología para atravesar el tiempo y el espacio. O mejor dicho, para que el tiempo y el espacio nos atraviese a nosotros. ¿Okay? Número 4. Trabaja con los símbolos. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? No necesitamos ver ángeles ni escuchar voces para saber que algo superior nos acompaña. Estudiando, observando, conectando con los símbolos que la vida nos muestra, ya estamos haciendo el trabajo. A veces un sueño, una frase, una coincidencia tiene un mensaje más importante que un abracadabra, que un hocus pocus. Hay un principio ahora científico, pero que es revelado hace mucho por la Torá. Es en donde pones tu atención, allí generas un vórtice de energía que toma vida. Tengan eso siempre presente. Ustedes siempre van a confirmar en donde ustedes pongan la atención. Si hagan la prueba, digan, bueno, hoy voy a ver puros carros rojos y concéntrense en carros rojos y verán que ese día van a ver carros rojos por todas partes.
Experimenten eso y se van a dar cuenta de cómo funciona esto de la atención y de las creencias. Luego, el punto 5 es ser radicalmente honesto contigo. Y esto es importante, mis, porque no hay que buscar la luz sin antes mirar nuestra sombra. El mundo espiritual no es un escape, sino un espejo. Cada vez que elegimos enfrentar lo que nos duele, se abre una puerta real hacia lo divino. Como les dije, nosotros tenemos una impureza en nuestro cuerpo de energía que tiene que ser depurada para poder conectarnos a lo divino. Entonces, eso duele. Darnos cuenta de eso duele, porque quisiéramos ser impecables, quisiéramos ser lo mejor, pero la realidad es que tenemos que depurarnos para poder acceder a eso, porque no todo lo que escuchamos como voces místicas son realmente de la luz. Podemos escuchar también del bajo astral, para que lo sepan. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento. ¿Cómo saber cuándo es y cuándo no es? Siguiendo la Torah. Siguiendo la Torah. Yo les he contado varias experiencias místicas que yo he tenido, que es como para llamarme y yo no me muevo. Por muy místico que sea, te puedo ver ahí presente a una aparición, lo que sea, pero yo de la Torah no me muevo, porque la Torah es Emet. Entonces, esas apariciones, esas voces y todo eso, no necesariamente son la verdad, mis amigos. Para que sepan, los cristianos siempre van a tener experiencias con Jesús. Los budistas siempre van a tener experiencias budistas. Los, qué sé yo, los musulmanes tendrán experiencias con sus deidades. O sea, el universo es tan amoroso, nuestro Yesod es tan amoroso, que él proyecta nuestras creencias, o sea, nuestro yo superior, en pro de nuestras creencias, porque nuestras creencias siempre son reforzadas, siempre. Y se darán cuenta que ¿por qué los judíos nunca tienen esas visiones y esas apariciones y esas cosas? Porque no tienen imágenes referentes. Las imágenes referentes son proyectadas por nuestro propio Yesod. Entonces, por eso el cristiano verá a Jesús y a la Virgen María. Por eso los budistas verán al yogi, al Kelly, al otro. Siempre va a haber una proyección de acuerdo a nuestra creencia, mis amigos. Y eso no indica la verdad verdadera. Lo único verdadero es lo infinito, lo omnipresente, lo omnisciente. Todo lo demás es proyección de Yesod. Entonces, no nos dejemos engañar. Y de esa misma manera, el bajo astral proyecta a través de nuestro Yesod tripótico, ángeles y no sé qué y no sé cuánto. Si se ponen a ver las visiones de los profetas, no tienen nada que ver con los arquetipos que hoy en día están en el mercado. Entonces, tenemos que ver, tenemos que saber evaluar bien para que nuestra espiritualidad no esté basada en conceptos ilusorios que provienen de nuestro yesod tripótico. Yo sé que esto es profundo y no es fácil de entender, pero tengo que decírselos porque nosotros tenemos que ir avanzando más dentro del árbol de la vida.
¿Ok? Y el punto 6 es agradecer lo que ya tenemos, mis amigos. El estado de gratitud atrae lo sobrenatural más que cualquier meditación avanzada. La gratitud atrae la gracia. ¿Ok? Entonces, al principio yo les decía que el primer versículo de la porción destacaba, lo único que destacaba nuevo y diferente es el octavo día. En el Talmud hay discusiones de esta palabra, del Shemini. ¿Por qué? Porque Shemini no es un número cualquiera, es un código. Y el Talmud se detiene a analizar exactamente cuándo ocurre. El tiempo en la Torá no es una cronología lineal, sino una estructura energética. Y cada instante tiene una cualidad espiritual única. Los sabios no están buscando una hora con reloj, están buscando la frecuencia exacta en la que se abrió una compuerta entre mundos. El séptimo día, como Shabbat, por ejemplo, representa la plenitud del ciclo natural, de lo creado, y viene siendo cronometrado desde la salida de Egipto, que se sabe que fue un Shabbat. A partir de allí es que se viene contando el séptimo día. El octavo día, en cambio, es lo que trasciende la naturaleza, es la entrada a lo sobrenatural. Cuando se pregunta cuándo ocurrió exactamente el octavo día, no hay octavo día. O sea, si vamos a contar de lunes a lunes, ¿verdad? O de lunes a domingo, hay 7 días. Octavo día está expreso, escrito como octavo día, para decirnos que que lo que se está buscando es una frecuencia precisa en la que el cielo tocó la tierra y la energía divina pudo manifestarse a través del servicio sacerdotal. Y si sabemos cuándo fue, podemos alinearnos con esa misma frecuencia en nuestros propios procesos de elevación. Ahora, ¿qué significa para nosotros esto hoy? ¿Acaso hay un registro colectivo del espacio-tiempo? Y ya saben que la Cábala nos dice que sí. En la tradición judía y cabalística existe la noción de que el tiempo es una espiral viva y no un pasado muerto. Lo que ocurrió una vez no solo se recuerda, sino se reactiva. ¿Y dónde está grabada esa memoria colectiva de la humanidad? La Cábala nos enseña varias posibilidades. Fíjense que en la filosofía normal nos habla, o de la espiritualidad normal nos habla del registro akáshico. ¿Pero qué es eso? Nadie sabe realmente lo que es un registro akáshico o qué es el éter, no sé qué. En la Cábala, fíjense cómo se nota la diferencia cuando algo es emet. En la Cábala nos enseña lo siguiente: la memoria colectiva está guardada en varios estratos. Primero, en la memoria de Atzilut, que es el más alto de los de los 4 niveles de la Cábala. Todo está contenido allí en su forma pura y original, sin separación. Es como el plano del pensamiento divino antes de que se vuelva materia. Allí no hay tiempo como lo conocemos. Todo lo que fue, es y será está compilado, compreso al mismo tiempo. Por eso los sadiquín pueden ver o saber cosas que otros no, porque acceden a esta memoria directa del alma universal. Y por eso es que pueden profetizar, mis amigos. Todo está allí en esa memoria de Atzilut. Ahora, no es solamente allí. También tenemos en el Adán Arishon. Adán, estamos hablando de humanidad. Adán Arishon quiere decir la primera humanidad, el primer estrato o la primera ola del colectivo humano. ¿Okay? Según la Cábala, todos los seres humanos somos ramas de un alma raíz.
la humanidad primera, símbolo del alma universal, porque está el Adán Kadmon, es el modelo, el prototipo, y el Adán Arishon, que es como ese modelo que empieza a tomar vida, ¿verdad? Entonces, cu- perdón, cuando algo ocurre en una parte de esa alma, ¿verdad? Cuando ocurre en una generación o a una persona, se graba en todo el sistema. Por eso los sabios podían reparar errores de generaciones pasadas, porque el alma es una red viva, interconectada como un sistema nervioso espiritual. Otro sitio en donde se guarda la memoria es en las letras del universo, las letras hebreas. El Sefer Yetzirah nos habla de los 32 senderos de sabiduría, que es la combinación de letras y números. Cada evento, mis amigos, cada emoción, cada pensamiento genera una combinación vibratoria que deja una huella energética, manifestado como letras hebreas. Así como en la física cuántica, una partícula puede alterar otra a distancia por entrelazamiento, la cábala nos dice que cada pensamiento humano afecta y registra algo en la arquitectura misma del universo. Otro sitio donde también se guarda memoria colectiva es en la atmósfera, en la tierra misma. La tradición judía habla de lugares como sitios que guardan energía espiritual. Por ejemplo, Jerusalén, el monte Sinai, el templo, el monte del templo, incluso la tumba de los justos. Entonces, esto no es solo símbolos, es literal. La tierra absorbe, registra y revela, mis amigos. Lo que ocurrió en un lugar puede reactivarse si uno entra con la conciencia adecuada en ese sitio. Por eso hay portales geográficos donde el tiempo se diluye y lo eterno se siente más cerca. ¿En qué otra parte se guardan memorias colectivas de nuestro cuerpo? En el archivo celular. Aunque esto parece moderno, los sabios ya lo decían. Las acciones de los padres son señales para los hijos. Y hoy la epigenética lo confirma. La memoria no solo está en el alma, también en el cuerpo. Y fíjense, con respecto a eso, cosas tan banales como la torcedura de un tobillo. Yo me acuerdo que yo me torcí un tobillo hace muchos años y mucho tiempo después me volví a torcer el mismo tobillo. Y curiosamente yo le pregunto al médico y el médico me dijo, es que desde que te torciste, eso es ciencia, cuando te torciste la primera vez el tobillo, tú, la memoria de tu tobillo recuerda esa torcedura y la revive de cada cierto tiempo. Imagínense, hasta allí llega la memoria del cuerpo. El ADN lleva impresas memorias emocionales, traumas, patrones familiares. Cada célula es un fragmento del universo con historia, mis amigos. Entonces, ¿dónde está grabada la historia del universo? Tenemos en la mente divina, en Atzilut, en el alma universal, en las letras hebreas, en los lugares sagrados y en la materia y la biología, en el cuerpo y en la tierra. Se dan cuenta que no es solamente el registro akáshico que van a pagar para que alguien lea el registro akáshico. O sea, esto tiene más lógica, más peso que cualquier persona que va a tirar unas cartas para decir, ven, ven, voy a leer el registro akáshico o vamos a encontrar el registro akáshico. O sea, por eso quiero que tengan una espiritualidad que de verdad pise tierra, mis amigos. Porque esto nos importa. Porque el mundo está lleno de voces, de suspiros, de oraciones y de recuerdos no manifestados. Estas huellas flotan como información, así como en la nube, en internet uno guarda las cosas en la nube, así mismo. Hay información flotando vibracionalmente
están latentes en el aire, esperando que una conciencia las absorba, las despierte. Cuando accedemos a alguno de estos niveles con intención, con oración, con conciencia, con estudio, no solo estamos recordando, estamos entrando en el mismo instante original y podemos transformarlo desde aquí y desde ahora. Por eso el tiempo en la Torah no es pasado, sino es un presente expandido. Lo que hiciste en otro ciclo del Homer, en otro año, lo que tu linaje vivió en tal fecha o en otra fecha, todo sigue vivo y tú tienes la llave para abrir, reparar y elevar. Por eso los sabios del Talmud se obsesionan con el momento exacto, porque saben que la precisión abre portales reales en el alma, en el tiempo. De allí podemos entender por qué es importante el calendario hebreo, porque nos marca esas pautas que son precisas y exactas cuando estos portales se abren. Y esto viene a propósito del Homer y a propósito de la próxima fiesta, que es Shavuot, es la puerta número 50 que se nos abre, literalmente, mis amigos. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema en Levítico 9:7, que dice lo siguiente. Moisés dijo: esto es lo que Hashem ha ordenado que hagáis para que la presencia de Hashem se os aparezca. En la Cábala tenemos la palabra Kavod Hashem. Vean en verde. Kavod Hashem se asocia, de acuerdo a la Cábala, a la Shejina, que es la manifestación de la presencia divina en lo visible, que es esa famosa nube que nos describe la Torá. Pero eso no es Dios. Eso es su reflejo perceptible en el mundo físico. A eso es que me refiero cuando yo digo que estén claros que Dios está en el infinito y que toda otra manifestación es solo un reflejo de un tipo de energía que vibra en el universo, mis amigos. Y el Zohar nos enseña que la Shejina solo se revela cuando hay unidad, pureza de intención y alegría en el servicio. Si no tienen esas tres condiciones, tengan por seguro que no es la Shejina la que se está revelando. ¿Ok? Y fíjense que el valor gemátrico de Kabot es 32, igual que Lev, que quiere decir corazón. Eso quiere decir que la Shejina, el Kabot Hashem, está vinculado al estado del corazón. Por eso es que la intención pesa más que la técnica. ¿Ok? Entonces, esto de que el Kabot Hashem, la presencia divina, se revele a través de sacrificios animales parece algo arcaico o incluso incomprensible desde nuestra sensibilidad moderna. Pero la Cábala ofrece una lectura mucho más profunda, simbólica y yo diría que bastante vigente. No olvidemos que este pueblo y toda la humanidad vivía en una era agrícola en aquella época. Así que sus grandes tesoros no estaban en los bancos ni en las acciones. Sus grandes tesoros eran animales. El ganado y el ovino eran más valiosos que el oro en aquella época. Los animales no solo eran fuentes de alimento, eran literalmente símbolos de la vida económica, del esfuerzo diario, del sustento, de la seguridad y del futuro de una persona o de una familia. Entonces, cuando se ofrecía un animal, no se estaba matando por matar ni haciendo un rito primitivo, estaba entregando lo más valioso que poseía. Estaba diciendo, mi sustento viene de ti y todo lo que tengo te lo devuelvo con gratitud al entregarte este animal. Y sepan que para el universo, para los mundos superiores, en el nefesh, en nuestra alma animal, no hay diferencia entre un perro, un ganado, un ovino y nuestro nefesh. En el nivel animal no hay diferencia. Somos exactamente lo mismo. Es por eso que un nefesh hayá, como no es, como el nuestro,
se puede transferir a un animal, porque tiene la misma naturaleza. Y de eso se trataba el sacrificio. ¿Ok? El Sefat Emet explica que cada corbán tenía la función de aliviar las ataduras materiales del alma, porque cuando una persona se desprende de algo valioso voluntariamente, se libera un poco de su ego, y es por eso que el sacrificio era un medio de acercamiento. ¿Se dan cuenta? Cuando nos desprendemos de algo materialmente valioso para nosotros, estamos liberando nuestro ego, nos estamos liberando de él. Cuando pierdan algo que se les perdió, porque se les desapareció, porque se los robaron, ustedes den gracias porque el ego está siendo liberado, están sacando, en la medida en que se sacan pertenencias, están liberando ego. El ego es materia también. Y se los digo yo ahorita que estoy en una mudanza, que no saben lo feliz que estoy de simplificar más mi vida. No saben todo lo que estoy sacando. Cosas en súper buen estado, zapatos. Bueno, estoy simplificando lo más que pueda mi vida porque quiero tener lo menos material posible, porque me doy cuenta que es una carga innecesaria. En esta transición que tuve, me di cuenta que podía vivir con muchísimo menos de todo lo que vivía. Luego vino mi hermana a cuidarme después de la operación y mi hermana hizo una mudanza y me llenó la casa otra vez de peroles y yo me sentía ya agobiada porque ya había experimentado poder vivir con simplicidad. Entonces, mientras más nos liberamos de lo material, más libres somos del ego. Por eso es que entregar algo valioso para nosotros va a aligerar nuestra alma. Y por eso se instauraron los corbanot. Eso viene de la palabra karaf, que quiere decir acercarse. Das un corbán, te quitas algo de la materia, te estás acercando a la luz. ¿Por qué? Porque o sea, literalmente, ¿saben? A veces tenemos los balones de helio que necesitan un peso en la tierra para que no se vayan volando. Bueno, eso es lo que hacen las posesiones materiales con nosotros. 500 zapatos, 500 carteras, libros, peroles, aquí y allá. Son anclas que nos mantienen bien pesados. Cuando nos vamos liberando, nuestro balón puede ir volando. Que eso es lo que en realidad todos queremos. Todos estamos buscando el Bitul Ayesh sin saberlo. El Bitul Ayesh es la anulación del ego. Y eso no quiere decir que lo vamos a matar o desaparecer, no, sino que nos vamos a servir de él y no él de nosotros. ¿Okay? Y fíjense, también en el versículo este que les hablé del Levítico 9:7, viene y nos dice, Moisés dice, Ze Adabar nos está haciendo, Ze, como se los dije cuando estábamos en las clases de hebreo, que las continuaremos después del Homer también. Ze Adabar aparece pocas veces en la Torá y cada vez que lo hace nos está señalando algo muy preciso, muy específico, algo revelador. Por eso los sabios nos dicen que cuando Moshe dice Ze Adabar, está señalando no solo una instrucción, sino una fórmula espiritual para que algo superior ocurra. El Ari, de bendita memoria, dice que la palabra Ze tiene gematría 12, aludiendo a 12 canales del nombre de Dios que se manifiesta a través de las 12 tribus o de las 12 combinaciones del tetragramatón a los 12 meses del año. Entonces, Ze Adabar, cuando nos está hablando de este versículo, ¿verdad? Que dice, Moisés dijo, y esto es lo que ha ordenado Hashem que hagas para que la presencia de Dios
se les aparezca, ¿verdad? Nos está diciendo que este canal por el cual la luz divina va a tomar forma en la materia es este. Nos está mostrando que hay una acción concreta que abre la puerta a una experiencia espiritual real, mis amigos. Es decir, no basta con buenas intenciones, se requiere precisión, se requiere conciencia, se requieren orden, estructura presente. ¿Ok? Otra parte importante de esta porción está en Levítico 10:16, que dice, y el macho cabrío de la ofrenda del pecado, Moisés diligentemente inquirió Darosh Darash, y he aquí que había sido quemado. Es muy raro en toda la Torá encontrar una repetición tan enfática de un verbo así. Darosh Darash quiere decir buscar, investigar, indagar. Y les he señalado en amarillo Darosh Darash y en el medio le surlineé en verde. ¿Por qué? Porque ese espacio verde es el centro de todo el Humash, del Pentateuco. Ese justo es el medio, ¿verdad? Y no es casualidad que se hizo entre estas dos palabras. Darosh dice buscar y Darash dice buscó. Es como una doble búsqueda, un doble esfuerzo para entender qué pasó. Según los comentaristas tradicionales, esta repetición marca un nivel máximo de estudio e indagación. Moisés no se conformó con una mirada superficial, escudriñó profundamente, escarbó. Además, Darosh Darash marca la mitad y no es que se pusieron a contar todas las letras de la Torah para saber que ese era el punto exacto medio, no. Lo que nos está diciendo que el epicentro de la Torah es la búsqueda, el escarbar, el buscar, el indagar. Y esa es la esencia de toda la Torah. Investigar, no dejar nunca de preguntar. Ahora fíjense, en la Cábala se nos dice desde el principio que el estudio de la Torah se atiende en 4 niveles conocidos por el acróstico Pardes. ¿Qué significa Pardes? Significa Peshá, que es el significado simple o literal, Remesh, que es el indicio o las alusiones escondidas, Darash, que viene de Daró, perdón, Derach, que viene de Darosh, Darash, piense que es la misma palabra. Esto quiere decir investigación, interpretación profunda, como en el Midrash. Y el último es Sot, el secreto del nivel místico y oculto. Entonces, fíjense que Darosh Darash viene del mismo el verbo Derash, que es el nivel Derash del Pardes. Esto conecta directamente con el llamado a no quedarnos en lo evidente, sino a buscar los sentidos más profundos detrás de las palabras. ¿Qué nos enseña esto desde la Cábala, mis amigos? Que el alma humana está diseñada para escarbar, para buscarle sentido a su vida. Es algo que pusa en lo interior y es cuando el alma despierta. Así que todos en algún momento vamos a despertar, porque eso está intrínseco en el alma. El alma no se conforma con lo visible. Su doble búsqueda, Darosh Darash, refleja el impulso del alma de trascender la literalidad para entrar en los niveles espirituales más profundos. Y Darosh Darash también activa el nivel Sod. Fíjense que dentro del Pardes es el que le precede al Sod. Es decir, que cuando alguien busca sinceramente, no solo descubre nuevos significados racionales, sino que empieza a abrirse al nivel de Sod, el secreto divino, que solo se revela a quien golpea la puerta insistentemente con preguntas.
El jardín, que quiere decir pardes, pardes quiere decir jardín. Mis amigos, como conclusión final, el pardes, el jardín, no se abre a la fuerza, sino por un deseo auténtico de entender. El que busca de verdad, Darosh Darash, se convierte en digno de entrar al paraíso del conocimiento interno. Y este paraíso no es un lugar físico, es un estado de conciencia. ¿Okay? Hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.